Al escuchar esas notas seguramente pensarán en John Lennon, no en mí tocando el piano. Y bueno, fue un artista que nos dejó de regalo una obra jurídica que es una obra de arte. Por eso vamos a hablar hoy del testamento de John Lennon. Por si hay algún distraído, John Lennon saltó a la fama con el cuarteto de Liverpool, los Beatles. Tuvieron éxitos musicales como Submarino Amarillo, Help, Yesterday. Y hasta el día de hoy hay quienes debaten cuál es la banda de esa época más grande, los Beatles o los Rolling Stones. Esa fama le ganó a Lennon un sinfín de seguidores, entre los cuales estaría Mark David Chapman, su asesino. En septiembre de este año 2021 se cumplieron 50 años de que saliera a la luz la canción Imagine, una canción que invita a la humanidad a unirse fuera de todo egoísmo y de toda discriminación. Como forma de homenaje a esa canción y a su autor va este video. Poco tiempo antes de morir, en 1979, John Lennon escribió un testamento con 8 cláusulas, las que vamos a analizar en este video. En la presentación del testamento, ya John Lennon demostraba que era un avanzado a su tiempo. Y dice así: yo, Winston Ono Lennon, residente del condado de Nueva York, estado de Nueva York, el cual declaro ser mi domicilio para hacer, publicar y declarar el presente testamento como mi última voluntad, y en el cual revoco todos los demás testamentos, códigos y disposiciones testamentarias efectuadas por mi persona anteriormente. Era un adelantado a su tiempo, ya que firma como John Winston Ono Lennon. Utilizaba el apellido de su esposa, Yoko Ono. La primera cláusula del testamento establece que los gastos de su funeral y la administración de sus bienes y todo hereditable, propiedades, impuestos por sucesión, incluyendo intereses y cuotas en contra a pagarse por razón de mi deceso, dice Lennon, deberán ser pagados y cargados a la cuenta principal de mis bienes, sin prorrateo o aporcionamiento alguno. Mi ejecutor, sigue Lennon, no deberá buscar una contribución o reembolso alguno por efectuar tales pagos. Básicamente, le dice que no podrán cobrarle a los herederos ningún gasto por la administración de sus bienes o incluso por la confección de las hijuelas. La segunda cláusula es un tanto complicada y habla de denominadores y numeradores en una fracción sobre los bienes, que lo que perseguía básicamente era evitar el cobro de ciertos impuestos excesivos o incluso impuestos que no deberían cobrarse en virtud del testamento, ya que se trataba de bienes que estaban fuera del estado de Nueva York. Se denota en estas dos primeras cláusulas del testamento de que Lennon quería dejar todas sus deudas pagas y que ni los que ejecutaran el testamento ni las autoridades gubernamentales avanzaran sobre el patrimonio de Yoko Ono o en demasía sobre los bienes que él le lega, dona y entrega en la tercera cláusula. El estado de Nueva York cobraba casi el 70% del valor de mercado de los bienes, incluso de aquellos que no estaban dentro de su jurisdicción, es decir, del lugar donde se aplicaba la autoridad impositiva, por lo que iban a querer cobrar tanto por los bienes que había en Inglaterra como en Francia como en diferentes lugares del mundo.
Es por eso que Lennon, al hablar de los bienes, hace referencia a un documento fuera del testamento al que llama fideicomiso, en los que nombraba ejecutores a Yoko Ono y a su contador. De esa manera, Lennon se aseguraba que la autoridad impositiva no conociera los bienes ni cobrara en exceso impuestos sobre aquellos bienes en los cuales no tenía ningún tipo de jurisdicción. Hay que tener en cuenta que, además de los impuestos que cobraba la autoridad en el estado de Nueva York, también había que pagar los derechos de inscripción o escrituración de acuerdo a la jurisdicción europea donde se encontraban los bienes. Es por ello que hace referencia a eso que llama fideicomiso, pero que da la impresión, ya que no es conocido, de que era un codicilo. ¿Pero qué es un codicilo? Un codicilo es un documento redactado de forma anexa a un testamento de manera normalmente posterior, en el cual se hacen modificaciones a ese testamento que no sean demasiado importantes, ya que si por ejemplo declarara nuevos herederos no sería un codicilo. En el testamento dice que de los bienes que hay aquí y allá, es decir, de diferentes jurisdicciones, pero no los especifica. Donde sí estarían especificados es en este codicilo o fideicomiso, en el que incluso nombraba a un heredero, en apariencia John Lennon, el hijo que había tenido con Yoko Ono. No aparece en el testamento Julian Lennon, el primer hijo que nació del primer matrimonio de John. Sí se sabe que dejó un fideicomiso de un valor bastante importante para la época en su favor, pero no como heredero. Por tanto, la heredera, si no había muerto al momento en que Lennon falleciera, eran Yoko Ono y por otra parte su segundo hijo. Por la razón de que Julian Lennon no aparecía en este testamento, es que se tejieron ciertas teorías conspirativas acusando a Yoko Ono de haber influido en esta desheredación por parte de su esposo a su primer hijo. No hay pruebas de ello y tampoco hay pruebas de que haya habido una investigación o una causa judicial tratando de demostrar que Lennon no estaba en sus cabales al momento de realizar tanto aquel codicilo fideicomiso como al momento de redactar el testamento. De lo que sí tuve conocimiento es de que había una casa que había pertenecido a su tía Mimi, donde Lennon vivió parte de su adolescencia, en el sur de Liverpool, que Lennon compró para su tía. Era una casa que estaba alquilada y él la compró con la finalidad de favorecer a su tía por haberlo cuidado y haberlo apoyado en los momentos del inicio de su carrera. El tema es que esa casa nunca se inscribió a nombre de la tía Mimi, y por tanto ingresó en la sucesión de Lennon, y por tanto era uno de los inmuebles que habían aquí y allá que eran legados a favor de Yoko Ono. Sin embargo, Yoko Ono, conociendo la voluntad de Lennon, permitió que la tía Mimi viviera en esa casa hasta el día de su muerte. Para los que critican a Yoko, al final no era tan mala. Este es el primer video que se va a subir al canal sobre testamentos de personajes famosos y que va a tener su lista de reproducción específica. También estoy trabajando a pedido de algunos suscriptores que me lo hicieron de manera por Zoom, digamos, sobre la historia de Jesús, que yo creo que fue lo más cercano a la realidad y que, bueno, es un trabajo largo y que espero que para las vacaciones poder empezar a subir uno a uno esos videos.
Por lo tanto, si les interesa, suscríbanse. Les mando un abrazo. Sigan cuidándose.